Pues si te parece, empezamos ya. Ajá. Bien. Vale, pues antes de nada voy a presentarme a todos. Buenas tardes a todos los que estamos aquí. Mi nombre es Jocelyn Miranda, soy psicóloga sanitaria en Center Psicología Clínica y seré la moderadora de este seminario. Bienvenidos a todos. Este seminario sobre mindfulness está impartido por Patricia de la Fuente Cid. Patricia es psicóloga general sanitaria, experta en mindfulness, y bienvenida, Patricia. Es un placer poder contar contigo. Muchas gracias, Joselín. Bien, os informo de que este seminario tendrá una duración aproximada de 1 hora, tras lo cual habrá oportunidad de que la experta, en este caso Patricia, responda algunas de las preguntas que os puedan surgir, por lo que os animo a dejar vuestras dudas en el apartado del chat para poder recogerlas y contestarlas al final. ¿De acuerdo? Yo estaré atenta leyendo lo que me pongáis. Muchísimas gracias y Patricia, cuando desees, empezamos. Muy bien. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde, por dedicar este tiempo a conocer un poquito el mindfulness y, por supuesto, a Center Psicología, a Manuel y a todo el equipo por este espacio. Bueno, voy a compartiros una presentación. A ver. Vale, se ve bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, pues a ver, voy a empezar contándoos un poquito cómo llegué yo a este camino o filosofía de vida que es mindfulness. Hace casi 9 años yo me encontraba en una situación, a ver si os suena a alguno de vosotros, en la que quería ser madre al 100%, profesional, el manejo de la ansiedad y del estrés. Después empecé a leer y a buscar información. Hice un curso de 8 semanas de mindfulness, los cursos básicos de 8 semanas, y seguí ya estudiando, indagando. He hecho también el máster de 2 años de mindfulness en la Universidad de Zaragoza, que es de los de más prestigio a nivel nacional. Luego he hecho un MBSR por la Universidad de Sao Paulo. Y bueno, he seguido formándome, sobre todo también haciendo muchos retiros de formación. Los instructores es muy importante que hagamos mucha formación práctica. Aparte de seguir formándonos teóricamente para estar al día, la formación práctica es muy importante, ya lo veréis porque es algo muy experiencial, pero que el instructor tenga integrada en sí esta formación es básico. Entonces, bueno, pues aquí os pongo algunos de los maestros con los que he podido realizar retiros, que son de lo más reconocido que hay a nivel nacional e internacional. Por nombraros alguno, este señor con el pelo canoso, que está aquí arriba, es Jon Kabat-Zinn, que está considerado como el padre del mindfulness, y este es Javier García Campayo, con el que he realizado muchas formaciones, que es el director del máster de Zaragoza. Y bueno, pues ¿cómo es la mente de un occidental? ¿Cómo vamos en un día normal nosotros? Vamos corriendo para hacer cualquier actividad, sin pararnos en observar cosas ni sentir qué está sucediendo. La comida no es que no comemos tranquilamente, sino que deglutimos, vamos rápidamente, incluso vamos comiendo de pie cuando vamos de un lado para otro. A veces rompemos o tiramos cosas por falta de atención, porque no estamos realmente en donde tenemos que estar, digamos, ¿no? Esto también nos provoca una incapacidad para percibir sentimientos, para percibir tensión física o malestar. A veces nos descubrimos pensando, lucubrando, ensoñando, y tenemos la tendencia a juzgar lo que nos ocurre como bueno o malo. Siempre solemos irnos a ambos polos. Siguiendo un poco con qué es lo normal en la vida de un occidental, bueno, pues cuando estamos en el trabajo o en nuestras acciones diarias, estamos pensando en cuando lleguemos a casa, para descansar, para ya acostarnos, para leer un rato, pero es que cuando estamos en esa otra situación, nos metemos en la cama y estamos pensando, ay, que mañana tengo que llamar al médico del niño porque es que no se me olvide el proyecto que tengo que presentar. Bueno, pues estamos con un montón de cosas. El caso es que nunca estamos donde tenemos que estar. ¿Qué nos sucede con el cuerpo? Nuestro cuerpo siempre está en el presente porque es que no puede estar en otro sitio. Pero sin embargo nuestra mente tiende a irse o hacia el futuro o hacia el pasado.
Si nos vamos mucho hacia el pasado, podemos caer primero en la melancolía, pero en un polo más extremo ya nos iríamos hacia la depresión. Y hacia el futuro, si nos vamos a una planificación, eso es bueno, para eso está también la mente, para poder planificar, pero llevándola nosotros hacia esa planificación. Si sea la que se va y se va, muchas veces adelantamos lo que en psicología llamamos mucho los famosos ISIS, nos metemos en rumiaciones sobre cosas que pueden suceder y eso puede acabar provocándonos estados de estrés y de ansiedad. Cuando vamos paseando, este dibujo me gusta mucho porque el perro diríamos que está en un estado de mindful. Está ahí, en ese paseo, viendo los árboles y viendo el sol, que es realmente lo que hay en ese momento. Sin embargo, nosotros tenemos la mente llena de ruido, de un montón de distracciones que no nos permiten estar viendo realmente eso que está sucediendo. Hay una serie de actitudes que se consideran básicas para la práctica del mindfulness y que se desarrollan precisamente eso cuando vas practicando, como pueden ser el no juzgar, el tener más paciencia, el entrenar una mente de principiante, el no tener resistencia hacia las cosas, poder dejar soltar, ir, tener confianza y aceptación. Por hablaros de algunas de ellas, la mente de principiante es entrenar la mente para ser capaces de ver cada cosa como si fuese la primera vez que la vemos. Como cuando un niño, no sé si habéis observado, un niño pequeñito que puede estar en el parque viendo las hormiguitas, se puede tirar ahí viendo la hormiguita, yo qué sé, le puede sacar a la hormiguita todo tipo de matices. Porque para él es algo nuevo, algo sorprendente. Bueno, pues intentar entrenar esa visión, recuperarla más que volver a ella, ¿no? Es importante porque nos hace volver a captar muchos matices que si no también nos pasan desapercibidos. La aceptación es muy importante, la aceptación de las cosas tal como son y la aceptación de uno mismo. La aceptación es muy importante diferenciarla de la resignación. Aceptar las cosas no es resignarnos a ellas. Aceptar las cosas es que lo que es de una forma no lo podemos cambiar. Y si queremos trabajar sobre ello, lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo, porque una vez que lo hemos aceptado, podemos poner nuestra energía en hacer lo mejor con lo que tengamos a mano, en hacer lo mejor con esa situación. Si no la aceptamos, si nosotros lo que hacemos es oponernos a ella, poner una resistencia, estamos perdiendo mucha energía que nos va a servir para poder actuar. Y luego otro aspecto muy importante es la aceptación hacia uno mismo. Somos muy críticos con nosotros mismos, sobre todo en nuestra sociedad. Los occidentales lo tienen como más trabajado. Nosotros tenemos la tendencia, en cuanto hacemos algo mal, uy, madre mía, es que como soy, es que fíjate qué mal he hecho esto. Si lo hace un amigo nuestro, enseguida le entendemos, le decimos, hombre, pero que no es para tanto, chico. Pero si lo hacemos nosotros, ya estamos dándonos con el látigo, venga, madre mía, ¿cómo he podido? Entonces, el empezar a aceptarnos y después de eso ya cuidarnos y querernos también es importante. El no juicio. Tendemos a enjuiciar las cosas como bueno, malo. Cuando enjuiciamos las cosas como buenas, agradables, deseables, tendemos a pegarnos a ellas. No queremos perderlas. Y cuando las consideramos en el otro polo negativo como perjudiciales, como no deseables, como desagradables, pues tendemos a rechazarlas. Entonces, ese apego hacia unas cosas y ese rechazo hacia las otras, lo que nos provoca son unos estados de sufrimiento adicionales que podemos trabajar. Y una cosa que me parece también importante es deciros un poquito qué no es mindfulness, porque como ahora se oye mindfulness para todo y en todas las cosas, bueno, pues creo que puede haber cierta confusión, ¿no? Entonces, para dejaros un poquito las cosas que me parece que más se suelen oír o que más pregunta la gente, que sepáis que no son. Entonces, mindfulness no es dejar la mente en blanco. La mente está para producir pensamientos y mindfulness lo que hacemos es entrenar, observar esos pensamientos. Observarlos, mirarlos, estar atento a ellos, dejarlos pasar y llevar nuestra atención hacia donde queremos llevarla. Pero no consiste en dejar la mente en blanco.
El objetivo de mindfulness no es este. No es buscar el éxtasis o la iluminación ni apartarse de la vida. Es verdad que utiliza ciertas técnicas, una de las técnicas básicas es la meditación, pero hay muchos tipos de meditación. Las meditaciones que utilizamos en el mindfulness son las meditaciones atencionales. Hay otro tipo de meditaciones, o ya si entrásemos en aspectos religiosos o espirituales que se pueden desarrollar, pero es en otros ámbitos, sí sería esto, pero no es lo que busca mindfulness. Eso está ya fuera del ámbito de lo que es en sí mindfulness. No es escapar del dolor. Se ha demostrado que mindfulness es muy útil en el manejo del dolor, porque hace que tu relación con el dolor cambie, que lo manejes desde otro sitio. Entonces, es verdad que reduce mucho la sensación de dolor. No es que el dolor desaparezca, sino cómo tú lo manejas, pero no es escaparte de él, sino es afrontarlo, es vivir con él y mirarlo de frente. Es otra forma de trabajarlo. No es suprimir las emociones, igual, al contrario, lo que haces es verlas, sentirlas, ponerles nombre, localizarlas para poder trabajar con ellas, pero no es suprimirlas. No es una autoconciencia como una reflexividad enjuiciadora, porque como hemos dicho antes, es importante intentar no enjuiciar, entrenar ese no juicio, que dicho así parece muy fácil, pero es muy complejo el trabajar el no juicio. Y bueno, es una autoconciencia, es una metacognición, aprendemos a observar nuestra mente, cómo funciona, pero sin esa reflexibilidad enjuiciadora. No es una técnica de autocontrol, no consiste en controlar, es un manejo. Yo siempre me gusta más utilizar la palabra manejo que control en general. No es una técnica de relajación, también me parece importante porque mucha gente me dice, ¡ay, qué bien, tú haces eso de relajarte, ¿no? ¡Joder! A ver, generalmente cuando practicas mindfulness sueles llegar a estados de relajación, pero generalmente, no siempre. Hay veces, como estás indagando en ti, que pueden surgir cosas que lo que te hagan es al contrario, como activarte, ponerte en un estado de alerta y, bueno, o sea, hay que saber que pueden ocurrir estos estados, que en general se tiende a una relajación, pero no es lo mismo. Y además, la relajación solo actúa en el cuerpo, en la parte física, mientras que la meditación, que es una de las herramientas que ya os he dicho principal para llegar a estados de mindfulness, es en mente y cuerpo. Y luego los momentos de mindfulness no son conceptuales, son experienciales. Es algo que no se puede, hay que vivirlo para saber lo que es. Luego, bueno, pues os he puesto aquí un poquito, muy por encima, de las principales áreas que se ha visto que están involucradas en el mindfulness, las principales áreas cerebrales, perdón. La corteza frontopolar, que está relacionada con la metacognición, el corte sensorial y la ínsula, que se relaciona con las sensaciones físicas, la ínsula posterior con el dolor, el hipocampo con la consolidación de la memoria, el cíngulo anterior con la atención y la corteza prefrontal con la regulación de las emociones. Entonces, bueno, por contar una pequeña parte de la neurobiología, la amígdala es una glándula pequeñita que tenemos en la base del cerebro, que pertenece a nuestro cerebro primario, al reptiliano, y es donde se procesan las percepciones sensoriales. Ahí nosotros le ponemos una etiqueta. Vamos a lo mejor caminando por el campo y de repente ves delante pues algo en el suelo y tú dices, una serpiente. Bueno, pues empiezas a producir cortisol, entras en un estado de estrés porque has puesto la etiqueta emocional de peligro, ¿no? Entonces, bueno, como pone aquí, el hipotálamo liberará en ese momento la hormona de estrés y surge así la sensación de ansiedad. Esto pasará a continuación, el impulso que ha recibido la amígdala va al córtex prefrontal, donde vuelve a valorarlo y si es necesario lo corrige. Le dice que no es una serpiente, que es un palo, que no pasa nada, que es, bueno, o es una cuerda, o no es algo con peligro. Tú ya te tranquilizas, te regulas y de esta manera evitas sobrereacciones y se atenúan los ataques de ansiedad. Entonces, ¿qué se ha visto? Que con la meditación, con la práctica de mindfulness, la
influencia del córtex prefrontal sobre la amígdala se fortalece. Y así la persona reacciona con más calma a los estímulos externos, se vuelve menos propensa al estrés y a las reacciones exageradas de ansiedad. Se ha visto que con un entrenamiento de 8 semanas, con los entrenamientos básicos que se suelen hacer de 8 semanas, practicando todos los días, porque esto es importante, hay que hacer la práctica, la amígdala se reduce de tamaño. Que se reduce de tamaño quiere decir que tiene una menor activación, con lo cual no reaccionas tanto. En el cerebro, el ritmo predominante que tenemos es el alfa. Hay gente que dice que asocia estar en el estado alfa a estar en un estado relajado, pero para la neurociencia no significa estar relajado, sino que lo considera más como un estado que lo que hace es que bloquea otras áreas cerebrales para que tu atención esté solo en un determinado punto y así evitar distracciones tanto interiores como exteriores. Ayuda a priorizar la información. Y es uno de los ritmos que más se ha visto que cambia durante la meditación, que más aumenta. Resultados un poco a nivel cerebral, pues que se aumenta la plasticidad cerebral practicando con la práctica de mindfulness, se mejora la coordinación entre las neuronas, se disminuye la actividad metabólica neuronal también, aumentan la inmunidad, esto se refiere al sistema inmune en general, disminuye la ansiedad y la depresión y aumenta la atención. Por lo que la meditación puede transformar el cerebro y de ese modo hacer de nosotros personas distintas. ¿Y qué es mindfulness? Bueno, pues aquí os pongo una definición de Jon Kabat-Zinn. Es la conciencia que surge de prestar atención de forma intencional a la experiencia tal y como es en el momento presente, sin juzgarla, sin evaluarla y sin reaccionar a ella. Bueno, yo la primera vez que oí esta definición me costó un poco, luego ya cuando vas practicando vas poniendo un poquito más las cosas en su sitio, pero bueno, básicamente es prestar atención a lo que está sucediendo en ese momento, intentando no juzgarlo y llevando tu atención a donde la quieres llevar. ¿Y qué es también? Pues bueno, proviene de tradiciones religiosas orientales, pero no es igual a meditación, es un rasgo o estado, es un método secular. Es un rasgo o estado también una filosofía de vida, ¿no? Al final, lo que más se define, yo también lo llamo término paraguas, porque depende a qué te estés refiriendo. Hay veces que se habla de mindfulness como las técnicas para llegar al estado mindfulness también. Se puede hablar, bueno, pues un entrenamiento de mindfulness son esas técnicas, ¿no? Pero mindfulness en sí, más bien, es eso, un estado, una forma de un rasgo de personalidad que se desarrolla. Tiene una sólida base científica. Hay un montón de estudios de neuroimagen y un montón de estudios científicos que demuestran su efectividad. Aquí os he puesto una foto de Matthew Ricard, que bueno, es un científico francés que hace muchos años que medita, se hizo monje. Tiene mucha relación con el Dalai Lama también y bueno, os he puesto justo su foto porque dentro de los estudios que se están haciendo se hacen con meditadores de largo recorrido para ver qué diferencias hay a nivel cerebral y él está considerado como el hombre más feliz del mundo. Bueno, seguramente habrá otros que tendrán el cerebro como él, pero él, como le han estudiado, bueno, pues tiene las características que se consideran que son las que provocan o las que nos proporcionan una mayor felicidad. Luego me gustaría hablaros de sufrimiento primario y sufrimiento secundario. El sufrimiento primario es un sufrimiento por el que todos vamos a pasar, porque es inevitable. Por el solo hecho de estar vivos nos va a suceder. Vamos a enfermar, vamos a envejecer, vamos a perder seres queridos y vamos a morir. Ese sufrimiento primario está presente en todos, lo compartimos todos y es algo de lo que no podemos escapar. Hay que afrontarlo y aceptarlo. Pero luego existe un sufrimiento secundario y ese sufrimiento secundario es el que nosotros añadimos y sobre ese sí podemos trabajar. Sobre ese es sobre el que trabajamos en mindfulness. Sobre reconocer qué es lo que estamos añadiendo nosotros a ese sufrimiento primario. Ese y porque a mí ya nadie me va a querer,
esto es horrible. Bueno, muchas, digamos, estructuras cognitivas, pensamientos, que lo que nos hacen es aportar un sufrimiento del que podemos prescindir y que se puede trabajar. Entonces ahora me gustaría hacer una práctica con vosotros para, bueno, dirigiros un poquito una práctica. Voy a dejar de presentar, a ver, para que, bueno, me veáis más o menos y explicaros un poquito. Me gustaría que os pongáis en una postura cómoda, pero, o sea, que estéis relajados, pero no excesivamente cómodos, tampoco caídos. Es con lo que nosotros llamamos una postura de dignidad, que la espalda esté recta, los hombros estén bajos, pero no tensos. Imaginaros que hay una cuerda que tira de vuestra coronilla hacia arriba, hacia el cielo, ¿vale? De esta forma alineamos la columna y bajamos un poquito la barbilla para que se alineen las cervicales, ¿vale? Entonces, poner las manos sobre vuestros muslos, intentar, si podéis, no pegar la espalda en el respaldo, para que estéis con esta postura de dignidad erguidos, a no ser que tengáis alguna molestia, algún dolor, que entonces evidentemente os podéis apoyar. Bueno, pues vamos a apoyar las manos, a poner nuestra postura. Os recuerdo, estirar la espalda, los hombros relajados, la cabeza como si un hilo tirara de nosotros hacia el techo, la barbilla un poquito inclinada. Ponemos la lengua apoyada en el paladar, en la parte de adelante de los dientes. Os invito a cerrar los ojos. Y ahora vamos a comenzar haciendo 3 respiraciones profundas. Llevando nuestro aire, vamos a inhalarlo por la nariz, lo vamos a llevar hasta nuestro abdomen, inflando nuestra tripa lo más que podamos, nuestro abdomen. De ahí lo vamos a subir como hacia nuestro pecho para llenarnos completamente de aire y vamos a expulsarlo lentamente por la boca, como si tuviésemos una vela delante y no quisiéramos apagar la llama, simplemente moverla. Vamos allá. 3 respiraciones profundas así. Inhalamos hasta el abdomen, pecho y expulsamos lentamente por la boca. Volvemos a inhalar por la nariz lentamente. Llevamos nuestro aire hasta el abdomen, pecho y volvemos a expulsarlo por la boca. Os invito a que pongáis en la cara una ligera sonrisa, pero no una mueca, ligerísima, que solo la percibáis vosotros. Y ahora desde aquí, lo único que tenemos que hacer es observar qué empieza a aparecer en nuestra mente. Y llevar nuestra atención a nuestra respiración. Llevar la atención a cómo el aire entra y sale. Podéis escoger la zona donde percibáis mejor vosotros esa entrada y salida del aire. Puede ser en el abdomen, puede ser en el pecho o puede ser en las fosas nasales. El punto que hayáis escogido, llevar vuestra atención a ese punto y notar cómo entra el aire al inhalar y cómo sale al expirar.
Es lo único que tenéis que hacer. Observar cómo el aire entra y sale. Y llevar vuestra atención a este punto. Posiblemente vuestra mente se distraiga y se vaya a alguna sensación, algún sonido o aparezca algún pensamiento. En el momento en el que os deis cuenta de ello, lo único que tenéis que hacer es volver a redirigir vuestra atención al punto que habéis escogido de la respiración. Con amabilidad, con tranquilidad, sin exigencia. Cada vez que notéis que vuestra mente se vuelve a ir a una sensación, a un sonido o aparece un pensamiento, amablemente agradeciéndoos el haberos dado cuenta de esa distracción, volvéis otra vez a llevarla al punto que habéis escogido de la respiración. Y seguiréis viendo que de vez en cuando nuestra mente vuelve a irse, vuelve a divagar. Pues lo único que tenéis que hacer es volver a llevarla otra vez al punto de la respiración, entrenando así vuestra atención, llevándola una y otra vez cuando se va a ese punto que habéis escogido. Eso es. Cuando veáis que vuestra mente se va a una sensación, a un sonido o aparece un pensamiento, volver a llevarla de nuevo al mismo punto que habéis escogido de la respiración. Una y otra vez. Tantas veces observéis que se va. Y ahora, poco a poco, empezar a mover las piernas, las manos, los brazos, el cuello, la cabeza. Y cuando queráis, cada uno a vuestro ritmo, podéis ir abriendo los ojos.
Bien. ¿Volvéis a ver la presentación, verdad? Sí, así es. Bueno, pues continuamos. A ver. Me gustaría deciros los principales hábitos de aplicación donde se suele utilizar. Se utiliza en muchos ámbitos ya, pero bueno, los principales creo que son en salud, en educación y en empresa, por nombraros así algunos. Es donde más se está empezando a difundir. Y bueno, hoy me voy a centrar un poquito más en deciros en salud en qué áreas se está utilizando o con qué trastornos o enfermedades. En el tratamiento de enfermedades psiquiátricas se está utilizando en ansiedad, depresión, adicciones, trastornos de la personalidad, trastornos alimentarios. En enfermedades físicas, en dolor, hipertensión, cáncer, esclerosis, tumores cerebrales. En la prevención de enfermedades, en el manejo del estrés y del burnout, en empresas sobre todo. Mejora del bienestar psicológico y de la calidad de vida en general con la práctica. Y hay un alargamiento de la esperanza de vida. Aprovechando esta situación que estamos pasando, bueno, pues quería relacionar un poquito cómo puede ayudarnos mindfulness con la pandemia, ¿no? Porque cuando empezó, al poco de empezar lo que es el confinamiento, se pusieron en contacto conmigo un grupo de la Comunidad de Madrid, porque el Ministerio de Sanidad, desde la Consejería de Salud Mental, dijo que una herramienta muy eficaz para los sanitarios era la práctica de mindfulness y que la recomendaban. Entonces, desde esta plataforma que se creó, que se llama Sanitarios First, nos juntamos una serie de profesionales del campo sanitario y especialistas en mindfulness para grabar unas píldoras pequeñas, porque claro, los sanitarios no tienen por qué saber mindfulness, que les pudiesen ayudar, no es que sea hacer la práctica, pero bueno, píldoras así para que les ayudase en un momento dado. Grabamos unos vídeos. Entonces, bueno, pues de ahí pues me surgió también el decir, aprovechar hoy para hablar un poquito de la relación que puede tener, ¿no? Porque puede haber problemas psicológicos que pueda provocar esta epidemia y todavía es una incertidumbre, claro, no sabemos realmente lo que pueda pasar, pero sí pueden venir derivados del confinamiento que hemos tenido, bueno, que todavía tenemos, estamos empezando a salir, del dolor por la pérdida de un familiar, de duelos no elaborados, muchas personas no han podido despedirse de sus seres queridos y bueno, puede ser un problema que surja más adelante, esto suele salir después. Y luego personas que han estado enfermas por coronavirus y que realmente lo han pasado muy mal. Es verdad que también va a depender mucho de la predisposición personal en ese momento, cómo esté la persona y de la situación social en la que se encuentre, de los apoyos que pueda tener, porque pueden surgir rumiaciones, miedos, fobias o ansiedad. Entonces, bueno, pues se ha demostrado la misma eficacia de mindfulness para trabajar con estos casos que utilizando otras terapias psicológicas. Y el entrenamiento de mindfulness, a su vez, es muy eficaz no solo ya para tratarlo, sino para prevenirlo, para estar en un estado más adecuado, ¿no? Mindfulness es un entrenamiento mental. Esto sí que me parece importantísimo, porque esto es como si te apuntas al gimnasio y no vas. O sea, te puedes leer un montón de libros de mindfulness que como no practiques, no sirve para nada. Es un entrenamiento y igual que el ejercicio físico fortalece nuestro cuerpo, el mindfulness, la meditación nos fortalece mentalmente. Entonces es un ejercicio mental que lo importante es que lo hagamos, si puede ser, todos los días. Si un día no puedes por algo, no pasa nada, ¿no? Como el ejercicio. Pero hay que intentar crear una rutina, tener un hábito sobre ello, porque si no, no funciona. Es como, pues eso, como si vas al gimnasio, pero vas un día, luego no vuelves hasta 15 días después, bueno, pues no vas a ver resultados. Es mejor ir todos los días un poquito que no decir, no voy en toda la semana y luego el fin de semana me hago una maratón, porque vas a acabar con lesiones, no, tu cuerpo no va a responder bien, pues esto es igual. Es mejor hacer 10 minutos diarios, crear ese hábito y esa rutina en tu cerebro,
que luego podrás ir aumentando, pero es eso mejor que no decir, bueno, pues luego medito 1 hora al fin de semana, ¿vale? Entonces es muy importante tener claro eso, que es un entrenamiento, que para ver resultados hay que practicar. No es un milagro. También me parece muy importante decir esto, porque hay mucha gente que lo que quiere en esta sociedad en la que vivimos, que es así, que es todo, venga, para ahora, para allá, venga, pues rápido, pues quieren la píldora, quieren la solución mágica, que sea ya, hago esto y se me va a quitar, además me va a quitar todos los problemas. No, esto no quita problemas, te ayuda a manejar las cosas de otra manera. Para mí, yo empecé a practicar esto, como os he contado, por una situación que pasé. Para mí es una joya. Se ha vuelto una pasión porque yo he vivido tanto en mí los beneficios que me ha aportado que por eso decidí hacerme instructora para compartirlo, porque me parece que es algo con un gran potencial, pero no es un milagro, ni sirve para todo. Hay que saber en qué momento se debe practicar y con quién. Y bueno, no, pues eso, hay otras técnicas que a lo mejor son mejores para otras situaciones, pero realmente tiene mucha potencia. Y luego me gustaría hablaros un poquito también sobre situaciones de crisis, contaros esta situación que a mí me pareció, bueno, muy reveladora, es una historia que siempre me gusta contar. Supongo que sabéis que hace, creo que ya un par de años, unos niños se quedaron encerrados en Tailandia en una cueva durante días. Estaban a oscuras, sin alimento, sin líquido, bueno, pues en unas circunstancias bastante extremas. Entonces, las labores de rescate estaban muy preocupadas de en qué estado se iban a encontrar esos niños, pensaban que iban a estar con unos niveles de estrés muy altos, que iba a dificultar mucho las labores de rescate, el que colaboraran o cuál fue su sorpresa cuando se encontraron con unos niños que estaban cooperando perfectamente, que ayudaron en todas las labores, que, bueno, les sorprendió por su experiencia, ¿no? Dijeron, esto no es lo habitual, ¿cómo ha pasado esto y en una situación tan extrema? Entonces empezaron a indagar y se enteraron que el monitor que estaba con esos niños era practicante de mindfulness y estuvo haciendo meditación con ellos durante todo el tiempo. Les enseñó y estuvo practicando durante todo el tiempo. Entonces, como veis, es una potente herramienta también en situaciones de crisis. Y bueno, Jon Kabat-Zinn, que os he dicho antes, que está considerado como el padre del mindfulness, me gusta esta frase de él que dice que si aumentas la conciencia, los cambios en tu vida vienen solos. El estar más en el presente, el aumentar la conciencia de todo lo que está pasando a tu alrededor, te hace ver cosas que de otra forma te pasan desapercibidas y no te enteras. Tengo un compañero de máster al que quiero mucho que también siempre me dice, para que pasen cosas hay que hacer cosas, pero empiezas a hacer cosas cuando te das cuenta de que están ahí, de qué sucede y empiezas a percibir. Bueno, a prestar más atención, realmente es a prestar atención a lo que tienes que prestarla sin que tu atención se disperse, porque estamos justo en unos momentos sociales, sobre todo las nuevas generaciones, en la que la mente está muy dispersa, porque es que estamos sobreestimulados con el teléfono, con las computadoras, con los móviles. Entonces, esa sobreestimulación cerebral que tenemos hace que sea muy difícil fijar la atención en una sola cosa. Incluso hay la creencia de que en multitarea somos mejores, que la persona que puede hacer muchas cosas a la vez es que es mejor. Bueno, pues es un porcentaje muy, muy bajo de la población, ahora no recuerdo, pero no sé si es menor a un 2%, así, los que pueden funcionar bien en multitarea. O sea, no es real, la mayoría no funcionamos, somos menos eficaces. Y bueno, esto también hay prácticas que lo demuestran, ¿no? Y entonces el poder entrenar nuestra mente para que se focalice en aquello en lo que queremos estar en ese momento y luego ya la llevaremos a otro sitio, pero que seamos nosotros el que con ese entrenamiento seamos capaces de manejar nuestra mente y llevarla ya donde queremos y no que sea al revés, que ella nos lleve donde quiera. Bueno, pues un poco esta frase va por ahí, ¿no? En ese aumento de la conciencia
que provocará que los cambios vayan llegando. Conclusiones. Bueno, pues mindfulness puede reducir drásticamente el dolor y la reacción emocional al mismo. Los niveles medios de molestia del dolor se pueden reducir drásticamente. El mindfulness mejora el estado de ánimo, mejora la memoria de trabajo, la creatividad, la capacidad de concentración, lo que estábamos hablando, de atención. Mejora la inteligencia emocional, también algo muy importante, porque siempre trabajamos mucho más lo que es la inteligencia racional, cognitiva. Y bueno, es un potente antídoto contra la ansiedad, el estrés, la depresión, la irritabilidad, el agotamiento. Y está reconocido en Estados Unidos ya como una alternativa a los fármacos para el tratamiento de la depresión clínica. Y bueno, también reduce el comportamiento adictivo y autodestructivo. Una de las últimas formaciones que acabo de terminar es específica para adicciones también, porque luego hay muchos protocolos que son específicos para diferentes problemas, digamos, ¿no? Y luego la meditación mejora la función cerebral y calma la parte del cerebro que está encargada de producir la hormona del estrés, como hemos visto con lo de la amígdala. Mejora el sistema inmune, se ve que nuestro sistema inmune está más fortalecido, disminuyen los casos de ingresos en hospitales por diversas enfermedades. Se ha visto, hay estudios que dicen que se puede reducir el envejecimiento celular, de ahí que dicen que puede repercutir en un alargamiento de la vida, pero no solo que sea un alargamiento, sino que la calidad de vida además es mejor durante esa etapa, ¿no? Y se produce un alargamiento de los telómeros. Los telómeros se van como encogiendo, son unas fibras que se van encogiendo según vamos envejeciendo, y se ha visto que practicando mindfulness se puede provocar, o sea, no solo disminuir esa contracción, sino que haya un alargamiento. Todo esto es a nivel cerebral. Y bueno, mejoran también el control de azúcar en sangre en la diabetes tipo 2, mejora la salud del corazón y circulatoria y ayuda a la reducción de la presión arterial. Entonces, bueno, pues como veis, tiene muchos beneficios. Como ya os he dicho, para mí es una joya y por eso me gusta compartirla. Y me gusta también, bueno, poner esta frase de Kabat-Zinn que dice que no podemos parar las olas, pero podemos aprender a surfear. Bueno, pues ahí os dejo la oportunidad de que empecéis a ver si os apetece moveros por las olas. Y bueno, aquí os dejo mi página por si alguno tenéis alguna inquietud o me queréis preguntar alguna cuestión aparte. Bueno, pues ya sabéis que me podéis contactar por aquí. Y nos quedan como unos minutitos para algunas preguntas. Perfecto, Patricia. Muchísimas gracias por la presentación. Y sí, damos paso. Bueno, si quieres, cerramos la diapositiva para que se te vea a ti más. Sí, vamos a ver. Ahí. Vale. Sí, me acaban de escribir, bueno, a todos los que estáis en la presentación, que sepáis que si escribís en el chat nos llegan las preguntas. Bueno, me llegan a mí y yo soy la encargada de decirlo. En este caso sí que nos ha llegado aquí, alguna de las preguntas que nos ha llegado es que, bueno, nos comentan que es un poco contradictorio que en un principio nos digas, ¿no?, que en la meditación, que no es meditación, pero que en esta última parte sí que se ha mezclado un poco meditación y mindfulness indistintamente. Vale. ¿Cuál sería la diferencia? No entiendo yo aquí. Vale, pues a ver, o sea, mindfulness es un estado y se puede entrenar con muchas herramientas, pero la herramienta fundamental que utilizamos para entrenar ese estado es la meditación, pero se puede entrenar también por medio de hábitos diarios, por medio de la aceptación radical, que es otro tipo de terapia. O sea, se puede entrenar de más formas, pero digamos que la más habitual y de la que hay más estudios es utilizando como la base mayor la meditación, pero es
una herramienta que utilizamos para alcanzar ese estado de mindfulness. Luego os he dicho, dentro de las meditaciones hay diferentes tipos que se suelen dividir en 3 y mindfulness utiliza las atencionales, las que están entrenando la parte del cerebro de la atención, porque hay otras meditaciones que se utilizan para entrenar otras partes del cerebro para otras cosas. Entonces, por eso no es lo mismo. Claro. Luego, por ejemplo, sin embargo, los budistas consideran que el mindfulness es una parte de la meditación, porque ellos ya lo consideran, la meditación es otra cosa espiritual. Entonces, bueno, ya otro Claro, tema ya. pero entiendo que dentro de la psicología lo importante también Sí, es esa puntualización de esas diferencias, ¿no? eso es. De acuerdo, vale. Más preguntas nos llegan también y aquí nos preguntan que en las formaciones de mindfulness, ¿qué tipo de información se obtiene más allá, entiendo, de lo que nos has dicho ahora? Es decir, más allá de potenciar la meditación, etcétera. Es que hay muchos tipos de formaciones. Quiero decir, en una formación básica de 8 semanas, o sea, un entrenamiento para público en general, digamos, ¿no? Bueno, pues ahí lo que se enseñan son las herramientas básicas para que tú en tu vida puedas llegar a ese estado de mindfulness y puedas practicarlo y fortalecerlo. Entonces, bueno, pues lo recomendable es empezar por un curso de estos y luego de vez en cuando hacer algún curso de profundización y hacer algún retiro, cuando ya tienes una base para seguir manteniendo esa parte. Ahora, si quieres ya hacerte instructor, quieres, pues eso, poder utilizarlo de otra manera, entonces ya tienes que hacer estudios pues a más largo recorrido de años, ¿no? Y ahí pues ya se estudian pues, las diferentes aplicaciones que hay, neurobiología a otro nivel, se estudian los diferentes protocolos que existen. Es que luego también depende de la escuela en la que estudies. Hay algunas escuelas que están muy centradas solo en la parte de salud y otras a lo mejor solo en estudios científicos. Hay otras que es más un abanico de los protocolos que hay para que puedas un poco especializarte posteriormente. Y bueno, es que hay, por ejemplo, hay un protocolo específico para el dolor, que es el de Vijayamala, que es una mujer que tuvo lesiones medulares y tiene un dolor muy, muy fuerte y es impresionante verla, la actitud, la sonrisa que tiene siempre. Bueno, hay también protocolos, el MBAR, por ejemplo, este que acabo yo de acabar de, que es para adicciones, que es específico para trabajar en adicciones. O sea, luego cada protocolo mete técnicas específicas para determinados problemas o para determinadas poblaciones. No sé si... Sí, bueno, sí, yo creo que nos ha quedado Tampoco... claro que aparte de la pincelada que nos has dejado hoy aquí con el ejercicio que hemos hecho, mindfulness atañe muchísimas cosas más y con una formación que realmente hay que tener, ¿no? Y que es importante presentar. Sí, sí, sí. Y además es muy importante en un instructor, eso sí, quien quiera buscar instructores, eso, que tenga muy integrada la práctica. O sea, esto no es algo solo teórico, la práctica es muy importante. De acuerdo. Bien, nos siguen preguntando aquí que si podrías comentar algo de la práctica de compasión asociada a mindfulness. Ajá. Bueno, ahora me estoy formando también en compasión, porque bueno, me parece, o sea, esto viene un poco de la tradición budista, que ellos dicen que, que para poder volar el pájaro tiene que tener 2 alas, algo así es. Una es el mindfulness y la otra es la compasión, para tener como la mente ya perfecta, ¿no? Y la compasión, bueno, es otra forma de entrenamiento, no es atencional, ya no va tanto a entrenar la atención, sino que es más entrada dentro de las meditaciones relacionales, ya es más relacionarnos hacia los otros, integrarnos en un sistema como más global, ¿no? Y entre ese entrenamiento de la compasión también está provocando muchos beneficios y muchos estudios añadidos. Entonces, para mí es un complemento ideal para el mindfulness. Y yo, bueno, ahora he empezado a hacer, ya he hecho también retiros de compasión y bueno, algunos estudios que quiero hacer ahora ya la profundización de un año también en Genial. compasión. Vale, nos dicen también por aquí que cómo diferenciar entre un profesional de mindfulness y aquellos que no lo son. Quieres decir que dan mindfulness, pero no Sí, son... Vale.
Pues yo miraría su currículum, ver qué formación tiene, con qué maestro se ha formado, qué formación tiene a nivel teórico, que es lo que ha hecho un poco, ¿no? Y qué formación práctica, con quién se ha formado en práctica también, cómo profundiza, porque es importante tener un abanico un poco de lo que hay para una vez que vas a enseñarlo, ¿no? Saber contar un poco con todo el entorno y todas las herramientas y estar pues al día de lo que va apareciendo, ¿no? Entonces es verdad que no está arreglado y bueno, hay personas que son muy, no sé, ¿cómo decirlo? Muy atrevidas o que a lo mejor hacen un curso de 8 semanas y dicen, ay, pues esto ya lo doy yo. Eso es muy peligroso. Porque, bueno, ya os he dicho que en general todo el mundo lo puede hacer y tiene beneficios, pero, por ejemplo, un hipertenso que no esté controlado, un diabético que no esté controlado, una ansiedad o una depresión que no estén tratadas en terapia y se sepa que pueden hacer la práctica, no se puede hacer. Y luego ya, si quieres utilizarlo encima como terapia, tienes que ser psicólogo. Entonces, si es como terapia, con un profesional de la psicología. Y si es como entrenamiento, con un profesional que tenga muy integrada la práctica, que sepa manejar las situaciones. Vale. A ver, tenemos aquí otra pregunta. Bueno, nos dicen que si podrías comentar algún otro tipo de prácticas además de la meditación dentro de mindfulness. O si es valor central de... Es como la práctica central, sí, lo que os he dicho es como la básica, pero por ejemplo os decía, hay un tipo de terapia que se llama aceptación radical, donde no se utiliza meditación para llegar a esos mismos estados, para personas que tienen mucha dificultad con meditar. Generalmente todo el mundo puede meditar, ¿eh? O sea, creo que la mayoría de la población se cree que no puede. O sea, a mí la gente siempre viene, es que yo no puedo, es que yo no puedo parar la mente, es que a mí la mente es que se me pone, no puedo pararla. Pero sin embargo, luego cuando empiezan a practicar, la mayoría de las personas lo pueden practicar, pero sí hay una población muy pequeñita que no, y entonces a lo mejor sí se puede entrenar de otras formas. Pero lo que es en los cursos regulares es la base que se suele utilizar. Pero también hay meditación en movimiento que también se utiliza en los cursos. Y técnicas para introducirlo en el día a día. Precisamente al hilo de la meditación en movimiento, aquí también surgen dentro del chat sugerencias, ¿no? que aquí comenta una de las personas que nos están viendo que a veces uno tiene que ponerse en movimiento para calmarse, ¿no? Y supongo que eso también entra un poco Vale. dentro de nuestra pregunta también. Sí, por ejemplo, si son personas que les cuesta mucho el estar quietos, lo ideal es poder llegar a ese parar, porque mindfulness lo que entrena es ser capaz de parar para percibir. Pero si puedes hacer prácticas en movimiento, que a lo mejor para una persona así es la forma de empezar a acercarse a ello, y en los cursos de 8 semanas también siempre se hacen prácticas en movimiento, se introducen, pues puede ser yoga, tai chi o algún otro tipo de práctica, donde estás llevando la atención también a donde la quieres llevar en ese momento con el movimiento, ¿no? O sea, también es otra. Hay una práctica que es también muy habitual utilizar, que es el mindfulness caminando. O sea que, bueno, sí hay más prácticas para entrenarla. Vale, esto nos enlaza también con otra pregunta, que es cómo iniciarme en ello, que tengo el problema de que me pone muy nerviosa escanear mi cuerpo. Vale. Bueno, a ver, el escaneo corporal también se utiliza porque es importante tomar conciencia del cuerpo, aprendes a escucharlo, a tomar conciencia mucho de lo que, bueno, de las percepciones que puedes tener. Pero si es una persona que le pone muy nerviosa especialmente, pues a lo mejor tiene que empezar por otras prácticas que no sean justo escuchar su cuerpo. Puede empezar por otro tipo de percepciones para ir acercándose poco a poco. O sea, claro, esto ya es adaptarse a cada persona un poco que lo que necesita, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues justo dentro del entrenamiento, esa práctica, a lo mejor pues no la puede hacer o la tiene que hacer más corta, empezar haciendo una muy rápida, con pocas partes corporales, para ir añadiendo poco a poco. Bueno, pues... Bien. Y dentro de este entrenamiento que nos dices que es además, hemos visto según la
el seminario que nos has dado, que es muy necesario también el hecho de mantener, ¿no?, la atención y mantener esta práctica durante los días para al final crear el hábito. Bien, pues Sí. aquí nos preguntan que si hay algún consejo para no perder ese hábito de realizar mindfulness, porque a veces pues no podemos o nos distraemos en el devenir de los días o perdemos la costumbre. Vale. A ver, yo lo primero que os diría es que tendemos a boicotearnos a nosotros mismos, porque sentarse a meditar es aburrido. O sea, Ujú, dices, uff, ahora es que tengo que hacer, es que, y es fácil que tú te ujú, busques tus excusas, ¿no? Y entonces, bueno, intentar ser conscientes de eso, de que te estás boicoteando. Y algo que yo creo que puede ayudar es como cualquier hábito, intentar dejar un espacio del día que sea siempre el mismo, tener un lugar para hacerlo, y que lo hagas todos los días a la misma hora, en el mismo sitio, hasta que vayas creando un hábito, como lavarte los dientes. Entonces eso te va a ayudar a que puedas instaurarlo. Y empezar por 5 minutos. No queramos, ¡hala, venga! No, empieza por ujú, 5 minutos y ya, pues poco a poco lo podrás ir aumentando, ¿no? ujú. Vale. También nos preguntan que si es recomendable hacer mindfulness cuando se está muy, muy nervioso, cuando tienes estados de ansiedad muy elevados, o es preferible, pues bueno, esperar a practicarlo en otro momento. A ver, cuando estás muy, muy nervioso, habría que definir si son solo nervios, si podrías, porque te ayudaría, pero si ya es un estado de ansiedad, siempre es Ujú, mejor que estés en terapia manejando ese estado, y ujú, cuando tu terapeuta vea que puedes practicar mindfulness, estar un poco en contacto, ¿no? Decir ujú, con el instructor, ¿no? Oye, mira, a esta persona le vendría muy bien el mindfulness y que sea, yo creo que ahora le vendría bien. O ahora espérate, vamos a trabajar desde terapia, cuando estés mejor, ujú. trabajarlo. Con Bien, ansiedad alta es mejor que no. vale. Y también nos preguntan que si en el caso de personas con TDAH, que si los Ujú, beneficios son iguales que en el resto de la población, ujú. teniendo en cuenta, dice la persona que nos pregunta, que las estructuras neurobiológicas que sustentan y posibilitan el estado mindfulness son precisamente las que se encuentran afectadas en este trastorno. Sí, pues hay estudios, lo que pasa que esto ya tendría que buscarlo más específico, Ujú, decir cómo funciona, pero sí hay estudios que están demostrando que se trabaja de forma muy eficaz con TDAH, ujú, sobre todo en niños, que es lo que más se suele trabajar, ¿no? Pero bueno, en general, porque estás entrenando esas áreas precisamente para ujú. Claro encontrar que al una final el mejora. entrenamiento. Ujú, Claro. vale. Y voy a ver, es que hay bastantes preguntas, entonces se me ha mezclado un poco. A ver, bien, que si nos puedes explicar un poco sobre el curso que has realizado sobre adicciones ligado a mindfulness. Bueno, pues es un curso de formato, este creo que es 4 semanas en vez de 8. Ujú, Y bueno, es un curso que lo que te enseñan son como técnicas más. Este se centra mucho en la escucha corporal, por ejemplo, ¿no? ujú, En lo que se llama, ay, a ver que me sale en inglés, el feeling, eh, como el barómetro interno, ¿no? Como un barómetro para detectar cuando tus emociones están empezando a moverse y estás entrando en riesgo de consumir, digamos, sea el tipo de adicción que sea, ¿no? Entonces, bueno, se centra mucho, mucho específicamente, por ponerle alguna diferencia con otros, en ese barómetro interno, en cómo reconocerlo, cómo notarlo, y ya entrena pues determinadas situaciones o momentos ujú, que suelen ser específicos de adicciones, cómo trabajarlos, ¿no? ujú, Con esa atención, ¿no? Cómo llevar esa atención a ese barómetro y cómo empezar a distinguir cuando estás en riesgo de tener una recaída, ¿no? ujú. Claro, porque al final entiendo que la atención es el foco, ¿no?, que nos ayuda al final a reconocernos dentro de nosotros mismos y también a lidiar con las posibles cosas que nos puedan venir, y más aún cuando ese entrenamiento se lleva día tras día, ¿no?, que al final pues Claro. cogemos también esa práctica y por tanto también vemos los beneficios. Y, y además de esa práctica, que ya te va ayudando, porque claro, cuanto más practicas, más fácil te es ponerlo en práctica, Mm, también tu cerebro va cambiando.
Entonces es que se va modulando y claro, ya funciona de otra manera. Claro. Tus Bien, estructuras aquí cerebrales varían. sí, es importante también recalcar lo que has dicho, que al final todos los beneficios que tú apuntabas en el seminario no vienen dados porque de repente empieces a practicar mindfulness, sino porque esa práctica implementa en tu vida ciertos cambios y también en la forma en la que ves las cosas y eso trae como consecuencia esos Ujú, beneficios, ¿no? eso es. Vale. Nos ponen una última pregunta porque ya estamos terminando. ¿Cómo puedo meditar con dolor físico? Nos preguntan, ¿con migrañas, por Vale. ejemplo? Ajá. Vale, con migrañas justo, fíjate, yo tenía migrañas, ahora ya llevo un tiempo que no, pero he tenido desde la Ujú, adolescencia. Y cuando empecé a meditar al principio, incluso se me provocaban. Y he oído más gente que le pasa. ujú, Hasta que, bueno, empecé a observarlo, cómo pasaba y por qué, y empecé a manejarlo de otra forma, ¿no? Eh, pero justo en migrañas, a ser a nivel cerebral, también tendría que indagar más, ¿no? Para contestarte más así, más exacto. Pero en dolor hay un método específico, el que te digo de Vidyamala, que se ujú, llaman Respira Vida, si quieres ujú, buscar, ellos, su protocolo es específico para el dolor crónico, sea del tipo que sea. Entonces entiendo que ellos seguramente sí que tienen ahí algo específico para migrañas. Lo que haces es observar el dolor. Por ejemplo, esta mujer que os he hablado antes, la que tiene las ujú, lesiones, es capaz de focalizar tanto su atención, incluso cuando está con morfina, o sea, tiene dolores muy fuertes, cuando llega al ujú, hospital, focalizar tanto la atención en el roce de las sábanas limpias y sentir placer en esos momentos. Entonces, ujú, bueno, eh, es un entrenamiento, claro, ya lleva muchísimos años, ¿no? ujú. Pero que se puede trabajar mucho el dolor. Y bueno, ¿Y serviría esto también para el caso de otra persona que nos ha hablado también que tiene calambres en las piernas y dolor general por una enfermedad que tiene? Que sí, si le porque aconsejas el hecho de por, practicar mindfulness. yo creo que sí, porque, por ejemplo, también hay estudios en esclerosis múltiple, que también Ujú, están dando muy buenos resultados. Y en esclerosis, bueno, pues tienes ese tipo de, no me sale ahora, sí, como de espasmos musculares, sí, ujú. De y tienes contracturas, a lo mejor. contracturas y Ujú. tienes dolores asociados. Entonces, bueno, esta mujer, por ejemplo, lo que tiene son lesiones medulares y sí, 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 seguro que se puede Vale. trabajar. De todas formas, también, ¿no? Me gustaría proponer y bueno, contar también contigo, porque creo que Ujú, hay aspectos que nos han quedado a lo mejor viendo ahora estas preguntas que podremos ahondar más, ¿no? A lo mejor en el aspecto del sí. dolor o de las adicciones que también han suscitado algunas dudas. Y Ajá, bueno, podríamos aprovechar también este formato, ¿no? Yo te ujú, invito en representación de mi sí, equipo que está de acuerdo desde el Centro de Psicología para ujú, repetir esto ajá, y bueno, ahondar un poco poder. más en esta práctica y conocer también un poco más de toda la sabiduría que tú tienes como experta en este campo. ¿Qué te parece, Gracias. Patricia? A mí fenomenal. Lo que Vale, queráis me vais diciendo y lo preparamos y perfecto. Bueno, pues entonces para la gente que nos está aquí acompañando, que sepa que es importante también que para estar informado de esto, nosotros lo dejaremos todo en redes sociales, en las de Centro de Psicología, y así para próximas veces, que dejamos por seguro que será así, ahondar en estos aspectos que han suscitado un poco más de dudas, ¿no? Y ajá, que a lo mejor ahora por tiempo pues ahondar. no podemos ahondar, sí. También nos Ujú, preguntan que si lo hemos grabado. Sí, lo hemos grabado y de hecho para las personas que quieran volver a verlo, lo dejaremos colgado en nuestro canal de YouTube, dentro de nuestro canal que es Center Psicología. En casi todas las redes, bueno, en todas las redes estamos igual, cambia a lo mejor la última palabra, Center Psicología Clínica. Y bueno, ahí, como digo, tenéis toda la información de tanto de esto como de post y demás seminarios que hacemos ahora por videollamada, porque estamos en esta situación, ¿no? Pero también de forma presencial. Así que yo os agradezco muchísimo a todos los que estáis
También agradezco a Patricia, creo sinceramente que nos has aportado mucho a todos los que hemos formado parte de este seminario. Muchísimas gracias, como siempre ha sido un placer contar contigo y de nuevo agradeceros a todos los que habéis asistido y participado y por supuesto también a Center Psicología Clínica por organizarlo. ¿De acuerdo? Muchas gracias a vosotros también y a todos los que habéis estado. Muy bien, Patricia. Bueno, pues doy entonces por finalizado el seminario y lo dicho, a todos los que estáis aquí, pues muchas gracias.